Hola, buenas tardes, noches, frías y cálidas a la vez. Me toca la parte más linda quizás, la parte del cálido recibimiento y del afectuoso y alegre agradecimiento, no solo por estar todos juntos aquí en este momento tan especial, en este momento, sí, en este punto tan especial que estamos viviendo en nuestro mundo, en nuestra tierra. Agradecimiento especial a quienes se ofrecieron generosamente a formar parte de este panel: profesor Isal Tequín, el rabino Eddie Uberman, el padre Carlos White. Solamente nombrarlos y después escuchar esta música conmueve. Gracias por vuestra generosidad. Gracias a Isa Dubra, que tiene la función, agradable o no, no lo sé, de coordinar esta reunión. Gracias a María Villagra, que nos apoyará técnicamente. Gracias en definitiva a todos ustedes que hacen posible este compartir dulce. Y, y bueno, yo estoy tentado a seguir hablando, pero me quedo aquí, no quito más tiempo. Así que pasa la coordinación a Isabel y gocemos todos juntos de esta ocasión que se nos brinda. Gracias, Sergio, gracias a todos. Y luego de escuchar este himno a la alegría tan inspirador, damos comienzo a nuestro diálogo interreligioso, recordándonos que más allá de nuestras diferencias, todos anhelamos un mundo unido y en paz. Es el deseo de Colegio CAD que este espíritu de alegría guíe nuestro encuentro y nos impulse a construir puentes de respeto entre todas las tradiciones. Profesor Isa, Ravedi y Padre Carlos, tiro una primera pregunta para que el que de ustedes quiera contestarla lo haga, y si lo quieren hacer los tres, mejor todavía. Hoy en día muchas personas asocian la religión con conflictos o divisiones. Sin embargo, para millones de creyentes como nosotros, la fe es fuente de sentido, de compasión y compromiso con la justicia y la paz. ¿De qué manera pueden las tradiciones religiosas contribuir a la unidad y a la armonía social? A ver, micrófonos, escuchamos y los escuchamos a ustedes. Yo soy más chiquito entre ustedes, el padre Carlos, y ahí me callo. Estuvimos, empiezo yo. Dale. El año pasado, en noviembre, estuvimos los tres juntos en un colegio, así haciendo como un momento religioso con una placa que le pusieron a una chica que había fallecido, una alumna del colegio. Eh, y la gente celebra cuando nos ve juntos. Y más allá de la tradición religiosa a la cual pertenece cada persona, digamos, cuando nos ve juntos con algo en común, por ejemplo, en ese caso fue recordar a una chica fallecida del colegio, la gente lo valora y lo celebra. Yo creo que las tradiciones religiosas, si bien como decían recién, están muchas veces asociadas a conflictos y a divisiones, tenemos una responsabilidad de trabajar juntos, unidos, por aquello que nos une, que es lo humano, ¿no? La convivencia humana, la fraternidad humana. Eh,
somos parte de una familia humana. Como decía el Papa Francisco, vivimos en una casa común. Y, y ciertamente todas las religiones hablan de amor, de esperanza, de trascendencia. Entonces, más allá de las causas de divisiones, tenemos que trabajar unidos por esto. Y en relación a la pregunta, yo creo que las religiones tienen una tarea importantísima en el mundo de hoy. Tenemos que buscar puentes de diálogo, de valoración del otro, de aceptación del otro, para aportar precisamente eso, un espíritu más fraterno entre los pueblos y las naciones. Las dificultades son enormes, pero creo que es como una responsabilidad que tenemos, ¿no? Ujú. Si alguno quiere agregar. Sí, yo quisiera agregar sobre esto que nosotros vemos realmente y lamentablemente que muchas veces la religión o la identidad religiosa eh, se usa como excusa para dividir. Pero me parece que eso pasa cuando la religión es simplemente eso, una excusa, cuando se pierde el espíritu, el fondo de lo que la religión lleva o transmite y se absolutiza la forma. Es decir, nos centramos en la forma y perdemos el fondo. Y creo que tanto la fe como la espiritualidad, cuando son reales, cuando son auténticas, no pueden separar. Es decir, todo lo contrario, humanizan, nos iluminan, no imponen una agenda, sino que nos invitan a compartirla. Es decir, la religión, si se mantiene ligada a su centro, cualquiera sea, es una fuente de sentido, es una fuente de consuelo y principalmente es una fuente de ética. Es decir, no todo es negociable, ¿no? Y hay límites, hay límites. El otro, la identidad, la dignidad del otro, es un límite porque el otro no es un enemigo, el otro es un espejo. Es decir, nosotros tenemos que tomar la religión como un vehículo identitario. A partir de ahí puede ser un instrumento de paz, pero depende también cómo la tomemos y cómo la ejerzamos. Y creo que es una función principalmente desde el lado pastoral que tenemos nosotros y de cada uno desde lo individual, para que ese fondo, esa ética que rige a cualquiera sea la religión que representemos, se pueda ejercer con humildad, con la capacidad de escuchar al otro y con amor. Isa. Gracias, gracias por la invitación. Agradezco a este ámbito donde dialogamos, que es el diálogo, mayor solución de muchos problemas, ¿no? Entonces, como decía Padre Carlos White, en un 2 de abril en un colegio nos reunimos para orar por una causa buena, ponemos en acción, ese nos hace servir en la comunidad y nos hace como lleva como líderes, como en acciones, muestra como un ejemplo, como así, esa reunión también es un ejemplo, por eso agradecía que nos reunieron hoy para dialogar. Y para la sociedad tiene que ser la base el diálogo también. Tenemos que recomendar eso muchas veces para terminar de muchos problemas que vivimos actualmente en el mundo.
Hoy traje muchos textos, en realidad no voy a leer todo, pero algunas cosas quiero leer, por ejemplo, del libro de Said Nursi, un intelectual, un sabio del siglo XVIII, XIX, habla de la puerta a la felicidad humana. Él es sabio islámico, entonces hace referencia al Islam, pero abarca a todas religiones, en general religiones abrahámicas. Dice, creo en Dios y en el día del juicio final. Si deseas comprender cómo la creencia en Dios, el Creador Todopoderoso, y en el día del juicio final y el más allá, son dos valiosas llaves que revelan al espíritu del hombre los enigmas del universo y le abren las puertas de la felicidad y la dicha, tan solo sigue leyendo. La confianza en Dios envuelta en la paciencia del hombre y el anhelo de obtener refugio en el otorgador por excelencia son dos remedios sin igual. Prestar atención al Corán de manera atenta, obedecer sus prescripciones, cumplir con las oraciones prescritas y no sucumbir ante los pecados capitales. Todo esto es en suma la provisión para la otra vida. Es luz en tumba y es asimismo tu pasaporte y salvoconducto que te permita alcanzar la eternidad. Entonces, como decían, nuestro espíritu, si es la base es sólido, o sea, fuerte, no afectará mucho cosas mundanas a nosotros y la felicidad de la sociedad se rige con estos principios de las religiones, o sea, recordar siempre Creador Todopoderoso y día del juicio final. Y eso nos va a hacer recordar cómo tenemos que actuar en la sociedad. Tengo otro texto que me gustaría leer rápidamente. Hubo un tiempo en el Islam, una época avanzada, muy avanzada en casi todas las ciencias, tanto en las naturales como en las religiosas. Estas ciencias abarcan desde el sufismo, tasawwuf, a la lógica, desde la planificación urbana a la estética, y estaban personificadas en sabios que investigaron los fenómenos minuciosamente, tales como Juaresmi, Biruni, Ibn Sina, quiere decir Avicina, y Sahrawi, en maestros de la ley y la jurisprudencia islámica como Abu Hanifi, Imam Muhammad. Hay muchos nombres y en talentos que sobrepasaron las normas humanas y derrotaron a la lógica con la lógica y con el corazón y que vivieron sus vidas conscientemente. Acá tengo muchos nombres más como ellos ahora, mediante la movilización de sus mentes y almas brillantes, podemos dentro de poco llevar a cabo un segundo o tercer renacimiento, dice un sabio, para el Islam. A partir del reconocimiento del alma y de la esencia de las religiones, llegando a la reinterpretación de toda la existencia desde los divinos e ilimitados climas del camino sufi hasta la metafísica universal. Eso un poquito largo, perdonan, pero termino con un párrafo que me gustó. Esto no quiere decir que la ignominia que han empeñado nuestras almas durante épocas no se puede erradicar. Sin embargo, sin deshacernos de los impulsos y sentimientos que son las verdaderas razones de la caída y de disolución de los pueblos musulmanes, en caso de musulmanes, como son la avaricia, la pereza, el deseo de fama, el anhelo de estatus, el egoísmo y la mundanalidad, sin establecer en su lugar el espíritu de abstinencia, el coraje, la modestia y la humildad,
el altruismo, la espiritualidad, la piedad y la devoción, todo lo cual construye la esencia y la verdad del Islam, sin dirigir a las personas hacia la verdad, sin purificarles ni reformarles con el sentido de la verdad, y sin hacer que tal comprensión penetre y prevalezca en la sociedad, será poco menos que imposible llegar al camino recto y al tiempo de la paz. Gracias. Fue un poco de lectura, pero quería compartir. Muchas gracias, profesor. Escuchándote atentamente, a mí me surgió claramente el tema de valores, ¿no? Valores, ética, moral, ¿no? Y nos llevaría, bueno, no solo esta reunión, sino tantas otras, ¿no? Pero se me ocurrió pensar que a partir de los valores que enunciaste, podríamos comparar, entre comillas, con valores de otras miradas, ¿no? En este caso, la mirada del rabino Edi y del padre Carlos. ¿Qué opinan acerca de valores, ética y moral? Eh, Tomo un poco la pregunta y la verdad es que yo estoy convencido de que nosotros compartimos, tanto con el cristianismo como con el islam, no solamente una historia común, sino que los valores fundamentales nos unen. Los valores de dignidad humana, el valor de la compasión, el de la justicia, el del amor al prójimo, la responsabilidad personal y colectiva de cuidar el mundo que habitamos. Como bien decía hace un ratito el padre Carlos, el de la casa común, ¿no? Y yo creo que hay uno de los versículos más conocidos y a la vez más bastardeados de toda la Torá, que es, lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 19, Beaftale reajaka moja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entiendo que ese mismo principio se repite en cualquiera de los libros, tanto del judaísmo como del cristianismo como del islam. ¿Mm? Tomará a lo mejor una forma ligeramente diferente, pero el concepto es el mismo. Entonces, esa idea de que el otro, porque el otro no es un otro que piensa como yo, ese otro que puede no pensar, puede no verse, puede no actuar como yo mismo, tiene un valor intrínseco. Y entender ese concepto de que ese otro vale por el hecho de ser, es o debería ser un faro para estos tiempos que estamos viviendo. ¿Mm? Y por supuesto que en este caso, y cuando hablamos de estas cosas, no puedo dejar de citar, los que me conocen ya saben que lo cito constantemente, a Martin Buber, el filósofo Martin Buber, con el tema del yo-tú. ¿Mm? Es decir, que el yo-tú nos muestra ese encuentro real y genuino con un otro. Entonces, ¿desde dónde nos hablamos a la misma altura? ¿Desde dónde nos reconocemos como iguales? Desde los valores compartidos. Porque el valor compartido va a tener un peso mucho mayor que las diferencias, que lejos de separarnos, deberían enriquecernos. ¿Mm? Sí, de hecho se me ocurre pensar que el yo-tú permite la construcción del nosotros, ¿no? Nada más claro que eso, ¿no? Como que no solo hay una necesidad, entre comillas, bueno, sí, hay una necesidad de apoyarse o amar a un otro, ¿no? Para construir algo nuevo. Bueno, pero Es que me me estoy, parece que es esencial para que pueda existir una, una realización plena, una realización humana plena. Es decir,
creo que estos principios básicos que nos unen y dándole un contexto más actual, estos principios básicos son los que puestos en acción, no solamente enunciados, los que puestos en acción eh, son compromisos cotidianos que nos van a llevar a mejorar la realidad en la que estamos viviendo. Una cosita, en ámbitos de diálogo interreligioso, muchas veces se hablaba de la tolerancia entre religiones. Y después tolerar, es el verbo tolerar, quedó un poquito en desuso porque tolerar tiene algo de soportar, ¿no? Yo te tolero, como diciendo. Y se avanzó, creo, más hacia esto que estaba diciendo el rabino, que no es simplemente tolerar al que no es de mi religión o de mi grupo, sino valorar al otro, ¿no? Creo que la complejidad del mundo de hoy, como decía al comienzo, exige que vivamos este espíritu de diálogo y que las religiones ciertamente nos invitan a una mirada más profunda de la condición humana y descubrir cómo en las distintas expresiones religiosas se da como una suerte de totalidad que nos puede ayudar a vivir más en paz, ¿no? Enriqueciéndonos mutuamente. No pretendiendo que todos seamos uniformes, ¿no? Sino que cada uno desde su propia identidad pueda construir, aportar a la construcción de una sociedad donde se valore más cada expresión, donde se valore al otro, la dignidad humana, el espíritu del diálogo como un espíritu de fraternidad humana, ¿no? Ciertamente es complejo, pero es mucho más lo que nos une que lo que nos divide y nos separa, ¿no? Así que hay que poner, creo, la atención en eso. Estos temas morales, yo creo que todos tenemos al amor como el espíritu, ¿no? De toda la vida moral, ¿no? Así que hay que poner la atención allí, creo yo. Sí, sin duda, el silencio indica que estamos en un todo de acuerdo, me parece. Hemos llegado al punto del amor y ahí creo que no hay grandes posibilidades de discusión, ¿no es cierto? Pero qué bueno haber llegado hasta allí. ¿Quieren que Isabel proponga algo más? O, profesor, ¿y si usted tenía algo para comentar sobre lo que estaban hablando? Sí, sobre valores universales, había traído una aleya del Corán que quería compartir con ustedes. Corán tiene 114 versículos, digo capítulos. Y en el capítulo 49, versículo 13, dice: Oh ser humanos, en verdad que os hemos creado de un varón y una hembra. Os hemos convertido en tribus y familias para que os podéis conocer mutuamente y establecer relaciones mutuas cooperativas, no para que os enorgullezcáis en vuestras diferencias de raza o categoría social y hagáis enemigos. Sin duda, el más noble, el más honorable de vosotros ante Dios es aquel que es el mejor en la piedad, la rectitud, la reverencia hacia Dios. Sin duda, Dios es omnisapiente, el consciente de todo. Bueno, quería compartir esta aleya, que es como una aleya de diálogo, decimos, entre los musulmanes, porque compartimos valores universales juntos con religiones abrahámicas.
Y yo estoy dentro de un movimiento mundial, un movimiento pacífico que también hicimos como un colador de nuestra religión hoy en día y sacamos algunos valores universales que rápidamente muestro también, que se llama Movimiento Hizmet, y sacamos algunos así como valor universal, como respeto por los humanos y derechos humanos fundamentales, respeto del Estado de Derecho, acción pacífica y positiva. Bueno, tiene sus explicaciones, pero rápidamente quería mostrar y cómo ponemos en acción todos estos valores. Eh, Última, me gusta mucho, vista holística hacia la humanidad y la unidad de la mente y el corazón, como los seres humanos, seres tanto materiales como espirituales. Por eso la unidad entre mente y corazón es importante para seres espirituales y ponemos en práctica a través de educación, crecimiento espiritual, diálogo, ayuda humanitaria y contribución al bienestar de la sociedad, cultura, arte y publicaciones. Eso hacemos dentro de la comunidad que tenemos, se llama, como dije, Movimiento Hizmet. Trabajamos un poquito de estos valores. Gracias. ¿Es una comunidad internacional o local? Sí, 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 internacional. Acá tenemos una sede y trabajamos sobre diálogo, educación y ayuda social. Ujú. Ujú. Qué Gracias. interesante. Les acerco una pregunta más. Educar a niños, adolescentes y jóvenes en el respeto activo a las diferentes creencias es un reto fundamental. ¿Cómo pueden las mujeres y los jóvenes desempeñar un papel más relevante en el diálogo y en la construcción de puentes entre las religiones? ¿Qué piensan ustedes? Eh, a ver, yo creo que hay un punto también importante para mí, que es lo que las religiones le pueden decir al mundo de hoy en cuanto a eh, qué aporta una mirada religiosa a un mundo que muchas veces es muy materialista. Un mundo que en amplios sectores es muy materialista. Una mirada religiosa aporta una mirada diferente, es decir, como un sentido de la vida distinto, una comprensión de la vida distinta. Eh, que creo que más allá de la particularidad, ¿no? Del judaísmo, del islam o del cristianismo, tenemos todos esa mirada trascendente de la vida. Y me parece que eso es un aporte que todas las religiones podemos darle al mundo de hoy. Eh, y, y el tema del diálogo como tal, de la aceptación y de la valoración del otro, en un mundo donde muchas veces eh, el tema es el conflicto y el desprecio, también las religiones podemos aportar. Ahora, en relación a lo que Isabel preguntabas recién, yo creo que esa mirada de la vida uno la va aprendiendo desde chico, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, el espacio familiar son los lugares donde uno, de algún modo, aprende a mirar la vida de una determinada manera. Y ahí, en ese espacio, cada uno tiene su aporte, su valor eh, en lo cotidiano, ¿no es cierto? No solamente los grandes líderes, sino este espíritu de esperanza, de espiritualidad religioso vivido en la vida cotidiana, donde se aprenden los valores, ¿no? Creo que eso es muy importante.
Em, Dos cositas, quiero separar un poco la pregunta que hacías, Isabel. Eh, por un lado, digamos, la pregunta de los jóvenes y las mujeres, a mí me resulta, por lo menos desde mi visión, extraño el preguntar por el lugar de las mujeres, porque en el judaísmo que yo vivo y en el que trato de que sea, digamos, la constante en la comunidad, en mi estilo de vida, mujeres y hombres trabajamos codo a codo. Es cierto que todavía tenemos un montón de barreras que tirar. Hay prejuicios que todavía en muchos lugares cuesta ver, eh, por lo menos desde el lugar litúrgico, a una mujer dirigiendo una comunidad, eh, pero digamos, no lo veo como un tema hoy que marque una diferencia. Es decir, de hecho está acá mi amiga, mi compañera de estudio, mi colega, la rabina Silvia, con la que hicimos todo el camino rabínico juntos, no solamente en la parte de la formación y los estudios, sino también ahora nos asesoramos y nos acompañamos. Eh, entonces creo que el lugar de la mujer, desde donde yo concibo el lugar de la mujer dentro del judaísmo, es un lugar de igualdad y donde muchas de las prohibiciones que existieron antiguamente son fruto de una mala interpretación eh, voluntaria o involuntaria de una visión mucho más machista, que hoy, gracias a Dios, se está corriendo del foco principal. En cuanto al lugar de los jóvenes, yo creo que es fundamental eh, y ahí voy a citar también un texto de Proverbios donde dice que hay que educar al joven en su camino y entonces ni cuando sea viejo se va a apartar de él. Entonces, todo lo que aprendamos o incorporemos, como bien decía recién Carlos, lo que se incorpora desde chico, lo que se incorpora en la casa, lo que se incorpora en el ambiente de formación, es algo que te acompaña de por vida. Y por eso creo que una de las principales cosas que tenemos que enfocar es no, digamos, no arrancar con la pregunta, ¿qué cree el otro? Sino demostrar por qué es valioso que ese otro exista, que ese otro tenga voz propia y que me ayude a enriquecer mi visión del mundo. Sí, creo que tenemos también, hablando un poco de ese principio de humildad, eh, no podemos creer que nuestra verdad es la verdad absoluta. Podemos tratar de entender cuál es el acercamiento a la verdad de cada uno de nosotros y que esa visión nos ayude a completarla, porque el mundo no es exclusivamente lo que vemos a través de nuestra ventana. Hay otras ventanas. Y a veces ver qué se ve desde el otro lado nos ayuda. Eh, pero creo también que hay que incorporar la visión del público joven porque tienen un acercamiento a la realidad diferente al nuestro. Entonces, la participación de la juventud en el desarrollo de cada una de las comunidades no es una cuestión opcional, es imprescindible, porque nos van a ayudar a que esos textos originales eh, puedan llegar con un lenguaje más horizontal, un lenguaje de diálogo más emocional y más auténtico para ellos. Es decir, yo creo que los textos fundantes
eh, son como, por lo menos para mí, son como el río de Heráclito. ¿Tá? Uno no se baña dos veces en el mismo río y yo no leo dos veces eh, en la misma porción de la Torá. ¿Mm? Para los que no saben, nosotros renovamos la lectura todos los años. Tenemos un ciclo de lectura anual y la Torá se lee completa durante todo el año y vuelve a comenzar. No es que la volvemos a leer esperando que tenga un final diferente, pero sabemos que cada una de esas lecturas nos va a impactar de una manera diferente. Entonces, también desde ese lugar, la visión de un otro, incluso el otro interno, el otro que es de nuestra misma tradición y cultura, nos ayuda a aproximarnos a esa base, a ese fondo que nos trae una enseñanza que puede ser aplicada desde una visión actual de hoy. ¿Mm? Es decir, no tomar los textos fundantes como un libro de historia, ni tomarlos como un libro de predicciones, porque eso sería, a mi visión, disminuir su valía, pero sí tomarlos como una fuente de sabiduría, una fuente de enseñanza que desde nuestro lugar, desde nuestra época, desde nuestra realidad, podemos aprovecharlo. Y por supuesto que para eso necesitamos también que la visión de los jóvenes nos ayude a reinterpretarlo. ¿Cómo hacer para contrarrestar el peso que tienen hoy los social medias o toda la visión digital que llega hasta nuestros hijos y hasta nuestras familias y que muchas veces es distorsionada, plantea malentendidos, justamente tergiversa la realidad de las religiones? ¿Cómo hacemos para combatir eso? Como para que nuestros hijos puedan realmente escucharnos, porque en general hay por un lado, nos pueden escuchar a nosotros, pero muchas veces tiene mucho mayor peso lo que ven o lo que escuchan en los social medias. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué acciones podemos tomar para evitar esas cosas o para cambiar esas cosas? Empiezo yo, en este caso. Oh, Empezá, Isa. bueno, hay un término. Vos que sos más joven, empezá, Isa, a ver. Gracias, Padre Carlos. Pero en mi país hay un dicho que dicen, sus küçüğün, söz büyüğün, quiere decir, el chico joven, o sea, presta atención lo que dice el mayor siempre. Entonces, bueno, esta vez escucho a Padre Carlos White y hablo. Hay un término en el Islam que se llama tefekkur. Quiere decir pensar profundo. Entonces, cuando pensamos profundo en los problemas actuales, llegamos a algunas soluciones para los jóvenes que son sobre la religión, como que no aprendan solamente de su religión, sino armar espacios para que aprendan de todas las religiones, para eliminar prejuicios, para fortalecer su identidad también. Eso actualmente se necesita bastante. Y a través de, como decías, Isabel, de usando redes sociales, se puede armar videos, contenidos con los jóvenes, o sea, orientar para que tengan esa mentalidad y armar muchas cosas como contenidos para terminar ese prejuicio y llegar a hacer como en redes se difunde rápidamente las cosas buenas, también cosas malas, pero que tenga mayor peso para los jóvenes, para que sea atractivo también. Los jóvenes piensan eso y hacen puede ser con música espiritual o muchas herramientas se puede usar. Y hoy en día muchos jóvenes ya veo que en el mundo
saben más de un idioma. En Occidente veo, por ejemplo, los jóvenes musulmanes viven más de un país por ser migrante o por ser refugiado y van de diferentes países también a veces es forzada y, y para futuro esos jóvenes también tendrán la palabra, yo pienso que van a usar esas enseñanzas también de sufrimiento que están viendo, van a aprender mucho y van a embellecer el mundo con sus enseñanzas. Entonces tenemos que orientar desde hoy para, para que vayan en buen camino los jóvenes a través de tefekkur, digo yo, ese término que pensar profundo para como un acto de adoración, ese pensar profundo en buen sentido, que a veces eh, más que adorar 1000 horas, dice el profeta Muhammad, la paz sea con él. 1 hora de reflexión es más, vale que 1000 horas de rezo, dice. Gracias. Yo creo que el Gracias. tema que estás planteando, Isabel, es un tema enorme y que ha irrumpido en el mundo en estos últimos años con muchísima fuerza, ¿no? Todo este tema de los medios digitales, etcétera. Yo entré al seminario donde estudiamos para ser curas en los años 80, en el 85 entré. Y yo me acuerdo de esos años en el seminario, yo tenía 20 años, no teníamos un teléfono de línea para 200 y hablábamos una vez por semana por teléfono, de línea. Ahora los muchachos que entran al seminario donde estudian para ser curas tienen todos su teléfono celular y con el celular tenés el mundo en tu habitación. Ese cambio es un cambio enorme, enorme, o sea, que hay que estar presentes sí o sí porque para los jóvenes en gran medida el mundo pasa por allí, ¿no? Hay gente joven que tiene así como páginas de blogs y esas cosas que dicen algo en internet y a los 3 días tienen 120.000 personas que lo vieron, no sé, cosas así. Eso es una cosa muy impactante, ¿no? Eh, por eso yo creo que es un desafío, eh, por lo pronto, educar en las escuelas, aprender a tener una mirada crítica también, aprender a crear identidad, desde dónde ver las cosas, desde dónde conectarse. Bueno, me parece que en este sentido el rabino Edi tiene mucho trabajo hecho, ¿no es cierto?, en las redes y creo que es un espacio de hoy que hay que estar y dar herramientas para usar, ¿no? Yo tomo un poco tu pregunta, Isabel. Primero te lo voy a contestar de una manera con una visión bastante negativa. No hay manera de que podamos ni manejar, ni elegir, ni enfocar solo a donde nosotros queremos. Es tal el bombardeo de información que tienen las redes que es imposible decir dónde está el camino correcto. Sí coincido absolutamente con Carlos que uno de las herramientas fundamentales que tenemos es desarrollar el pensamiento crítico. Cuando no lo tenemos, cuando no lo desarrollamos, cuando no llevamos por el camino de preguntar, desconfiar, buscar, elegir, es muy fácil creer lo primero que me llega
o tomar como la voz que grita más fuerte es la voz de la realidad. ¿Mm? Si 500 personas dicen A y 10 dicen B, seguro que las 500 tienen razón. No lo sé. No lo sé. Pero más allá de que nosotros tratemos de inculcar el pensamiento crítico, lo tenemos que mostrar, lo tenemos que ejemplificar. Hace un tiempo alguien me decía, ¿cuándo le enseñaste a tu hijo? ¿Cuándo le empezaste a enseñar a tu hijo a cruzar la calle? Y yo no le enseñé el día que le dije, bueno, mira, tenés que mirar a la derecha y tenés que mirar a la izquierda. Es desde el momento en que iba caminando conmigo y veía cómo yo cruzaba. Es decir, mucho antes de que uno ejerza específicamente digamos, la función de educar, ya está educando con cómo uno actúa. Y creo que con las redes pasa exactamente igual. Si nosotros tomamos lo primero que aparece, si tomamos la voz más resonante y la tomamos como una verdad absoluta, enseñamos a que esa es la forma de trabajar con las redes. Yo me considero, digamos, yo y todos los que estamos en esta generación, que somos unos privilegiados porque vivimos el mundo sin las redes, el mundo de ir a buscar los libros, de ir a buscar la información a una biblioteca, y hoy nos maravillamos con todo lo que tenemos para acceder, para ver, para aprender, todo al alcance de la mano. Pero nosotros también teníamos que filtrar, entonces tenemos ese ejercicio de que no es el primer libro que agarramos, el libro que tiene la verdad absoluta. Entonces, ese ejercicio de ser crítico, de ser positivamente desconfiado, es una de las principales herramientas que tenemos. Transmitirla es casi una obligación moral. Entonces, otra vez, no vamos a poder frenar la avalancha de información y desinformación que vienen a la vez. Pero sí tenemos que desarrollar las herramientas para que esa avalancha uno la pueda navegar de la mejor manera posible. Y eso creo que el pensamiento crítico es la herramienta fundamental. Concuerdo con lo que decías ahora, y el otro día estábamos con Sergio viendo una audiovisual o lo que fuese de Yuval Harari, ¿no? Él justamente planteaba que uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial y los medios ahora es que no cuentan con un editor. Anteriormente uno sabía que leía tal publicación y el editor marcaba una línea y sabía el pensamiento de esa publicación. Eso no ocurre ahora porque no hay editores. Cualquiera tira cualquier cosa dentro de la red. Entonces, si no somos nosotros capaces de enseñar a nuestros hijos o a los que tenemos alrededor a discernir que no todo lo que está ahí es lo correcto, consumen cualquier barbaridad de lo que está apareciendo en las redes y después andás a sacárselos de la cabeza, ¿no? Así que a lo mejor nuestra capacidad como padres o como adultos es transmitir estas cosas a los más jóvenes. No se consume todo lo que hay en una red social, sino hay que aprender a entender o ver más allá de lo que está escrito. No sé qué les parece. Sí, Isabel, cuando dijiste que los jóvenes como aprenden de lado bueno, pero hay parte malo y hay que discernir esa parte. Y yo recordé otra parte del Islam que nos recomienda el adab, cómo hay que vivir. Adab significa buen trato. Cómo hay que tener ese cualidades en ser humano, buen trato tenemos debemos mostrar ese eh, enseñanza a los jóvenes en una forma. Y otro es hikma, que es sabiduría, que contienen los mayores. O sea, tienen que usar esa sabiduría los jóvenes, como que tienen energía y la sinergia que tienen los mayores, tienen que
estar estabilizado, como usando los dos en una línea, ¿cómo puedo decir? O sea, usar esa energía y sinergia a la vez. Y la otra es la istishare, decimos en nuestro idioma, que la consulta. Siempre tienen que tener un espacio, gente que rodea, son personas ejemplares como que pueden consultar a ellos. Ese hay que formar para que tengan el buen camino. Eh, Entiendo eso, lo que dijiste, Isabel. No sé si puedo aclarar con mi idioma, pero quería decir estos. Perfecto, muchas gracias. Después, una cosa relacionado a esto, ¿no? Creo yo que hay que aprender a valorar lo que significa para nosotros la libertad, porque el riesgo es que las redes de algún modo te lleven por delante y a la larga pierdas como cierta libertad. Por eso, como religiosos, no descuidar la interioridad, la capacidad de silencio, de pensar críticamente. También valorar el encuentro real y físico con las personas, porque en los jóvenes también está esa cosa de entablar relaciones virtuales, pertenecer a grupos virtuales, y toda la realidad pasa a una virtualidad. Entonces, me parece que nosotros como religiosos rescatar lo más real, ¿no? De las relaciones humanas, del encuentro con el otro, de la escucha, de eh, cuidar ese espacio de autonomía, de libertad interior, diría yo. Ese espacio interior que todos tenemos, que tiene que ver con la espiritualidad también, de cuidarlo. Me parece como una advertencia, ¿no? Eh, Nada, algo relativo a esto. Estaba leyendo uno de los mensajes, por ejemplo, de Guillermo Sino, que nos ha dejado en el chat, que dice: la inteligencia artificial en las redes plantea un desafío mayor porque mediante su uso perfila muy bien a los navegantes y utiliza los sesgos para proponer contenidos. Esto facilita la manipulación y hay que ser muy consciente de ello. Eso abona exactamente lo que estábamos nosotros hablando. Y como los jóvenes ya están muy vulnerables ante esas situaciones, creo que somos nosotros los que somos un poco más conscientes de lo que estamos viendo, lo que debemos enseñarles, lo que es el pensamiento crítico y cómo meterse adentro de cada cosa que nos quieren meter en la cabeza, ¿no? Todo lo que brilla es oro, ¿no? Así que a lo mejor no, posiblemente sea una de las grandes funciones que nosotros como pater familiae o como adultos en el grupo familiar debamos tener en consideración. Silvia se nos fue. Yo le quería preguntar a Silvia si no nos quería contar antes de irse, a dejarnos algún comentario, pero bueno, se nos fue. Sí, sí, había avisado que se tenía que ir porque tenía que dar clase a las 8, así que no nos dimos cuenta que se estaba yendo. Ya la vamos a agarrar la próxima vez, sin duda. Es una Sergio, tarea tuya, Rabino eh, Eddie. Ok. Asumo la tarea. Ya la retaré por esto. Está bien. Sergio, soy Marcelo Pellegrini. ¿Puedo hacer una aclaración? Bueno, por supuesto, Marce, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, sí, claro. Bueno, sí, me parece, obviamente me va a llevar un minutito, pero es importante. Para mí el tema es importante. ¿Qué grados qué niveles de conciencia en general se dan en el hombre, este, para llegar al otro? Entonces,
Para hacerlo rápido sería así. Un nivel de conciencia patológico total sería lo que opina Sartre, ¿no? El infierno son los otros. Fíjense, es increíble, ¿no? Considerar que los otros es el infierno. O sea, salgo a la calle, el colectivo me molestan, ¿no? Y tomo un medio de transporte, o llego a la oficina. Entonces, esa forma de ver al otro pasa a ser un infierno. Si la persona empieza a tratar de superar ese nivel y va a un nivel un poquito arriba, llega a que el otro no existe, por ejemplo. Directamente lo niego. Hay un libro de Bourdieu, un pensador posmoderno, que se llama El crimen perfecto, que justamente trata de el que no ve la dignidad en el otro, mata a otro y se mata a sí mismo. O sea que es el crimen perfecto donde la víctima y el victimario es la misma persona, ¿no? Entonces, bueno, esos son dos grados muy patológicos. Ahora vamos a un nivel más normal, que vendría a ser el otro es un competidor. Yo hago la mía y el otro que haga la suya. Como en el golf, uno cuando juega al golf no lo molesta. Y vos jugás, yo juego con mi pelotita, vos con la tuya, listo. Ya es un poquito. Cuando llegamos a un nivel un poquito ya normal, vendría a ser, es el otro es un compañero de viaje. Ahí ya estamos, estamos un poco mejor. El otro es un compañero, es igual que yo. Es otro yo que va por la vida igual. Y el grado, ese nivel, podríamos, donde el otro es un competidor, se llama nivel alterado. Y ahora vamos a un nivel superior, que se llama el elevado, donde yo necesito del otro, yo me realizo con los demás, yo los necesito. Entonces ahí es donde las religiones empiezan a tener su rol central. ¿Por qué? Porque necesito un modelo. El cristiano dirá, ¿y cuál es mi modelo? Cristo. El budista dirá Buda. Y así bueno, en el caso de, mi padre fue militar y él se propuso, su ideal no era religioso, pero su ideal era San Martín. Entonces cumplió con eso. ¿Por qué? Porque San Martín justamente tenía un modelo profesional, o sea que él quería ser un oficial como llegó a ser granadero y todas las cuestiones, pero éticamente San Martín por suerte también era ético. Entonces, sin necesidad por ahí de un modelo religioso, bueno, por eso esa actitud de cómo es la actitud de las personas con los demás es básico, fundamental. Después, bueno, sigue el resto de lo complejo del humano. Muchas gracias y disculpen. No, gracias a vos, Marcelo. A mí personalmente me gustó mucho la idea del acompañamiento, ¿no? De caminar tomados de la mano, recorrer el mismo camino, dando pasos diferentes, ¿no? Y a ritmos diferentes, pero siempre mirando hacia el mismo horizonte, ¿no? No sé, me gustó ese equilibrio al que llegaste recorriendo patologías. Muchas gracias. En ¿Puedo hacer una el, reflexión, Sergio? Soy Graciela, soy Grace. Hola Grace, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Buenas tardes a todos. Estaba escuchando, a mí me parece siempre maravilloso estar en estos encuentros donde nos encontramos todos, los que por ahí nos vinculamos o nos relacionamos con aquello religioso desde distintos lugares, pero tenemos como algo común, ¿no? Que compartimos entre todos. Yo me quedé pensando algo que quería compartir. A mí me parece que no es solamente un problema de la juventud, del pensamiento crítico, no. Siempre ponemos ahí como que la juventud tiene un tema con el pensamiento crítico, ¿no? Como que hay que... Y yo creo que hoy la falta de pensamiento crítico no se da solamente en los jóvenes. Creo que hay muchísimos adultos que tienen falta de pensamiento crítico también. Sí entiendo también que el joven está en formación, ¿no? Pero me parece interesante o importante poder no poner la falta de eso solamente en los jóvenes, porque hay un montón de jóvenes que
Me parece que tienen más pensamiento crítico que algunos adultos. Em, Eso, eso por un lado. Por otro lado, quisiera retomar, no sé, mi preocupación es que todos los que estamos acá estamos interesados por esto, ¿no? Que es intercultural. Ah, y quería agregar algo de no olvidarnos que la identidad propia se forja solamente cuando hay un otro del otro lado que es distinto, porque si no, no tendríamos identidad, todos seríamos iguales. Entonces es importante saber que si tengo un otro enfrente, yo puedo construir mi identidad. Eh, y me quedé pensando qué pasa, porque creo que el mundo está convulsionado, con aquellos que no estamos acá adentro, que no estamos escuchando, que no estamos preocupados por esto, ¿no? Que por ahí leemos un texto pensando si eso es cierto o no, o llevándolo a nuestra propia experiencia y leyendo más allá. Eh, y hay algo que dijo, creo que fue Eddie, que es que las acciones tienen que acompañar el pensamiento. Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice que grita tan fuerte que tus acciones hablen por vos, porque podemos decir con la boca muchas cosas, pero si con lo que hacemos no hacemos, no, no estaría, aparte de que no sería coherente, el otro aprende más de lo que ve y de lo que construye con el otro que de lo que oye. Eh, Nada, quería como esas cosas así que me quedaron dando vuelta. Me encantó Isa, la idea esta, que creo que el judaísmo también la tiene, no sé el cristianismo, honestamente, donde el maestro o el adulto, que es esto que intentaste decir, tiene como una postura, la postura del saber, del haber vivido, que no solamente está en el joven como se apuesta muchas veces. Me encantó esa idea, no sabía que compartíamos, así que eh, eso, nada, una reflexión nada más de todo lo que estaba escuchando, ¿no? Muchas gracias, Grace. Me permito interrumpir muy brevemente. Isa, hay un pedido específicamente dirigido a ti en el chat en el cual piden si podrías compartir el link de la organización que nombraste, del instituto que nombraste. Sí, Si lo sí, puedes poner en el chat, con, con mucho gusto, sí, ahora escribo en el chat. gracias. Bien. Yo quería pedirles si ustedes, como a modo tal vez de cierre, si no hay más preguntas, si pueden compartir con nosotros, con el grupo, una experiencia personal que les haya mostrado el valor del diálogo y la cooperación interreligiosa. Bueno, arranco. Eh, yo creo que en el diálogo y en el encuentro interreligioso, eh, lo único que podemos hacer es ganar. ¿Mm? En espacios donde la multiculturalidad tiene una presencia significativa, nos enriquecemos todos. Eh, Uno de mis primeros recuerdos, todavía no como rabino, pero sí ya en formación, y me parece, Carlos, ahora me vas a decir, porque creo que desde ahí nos conocemos, hubo una iniciativa para recordar la paz de Asís en uno de los aniversarios, que fue un evento propuesto por la gente de la congregación de San Egidio y que tuvo el apoyo de la Secretaría de Cultos de la Nación. Me parece que en la preparación de ese evento, si no me equivoco, fue en el 2016 o 2017. Creo que ahí estuvimos, fue un evento enorme que se hizo en el Auditorio de las Naciones y participamos, no quisiera decir todos, pero creo que casi todas las áreas de la religiosidad estuvieron presentes en ese lugar, y se vivió un momento hermoso, porque estoy hablando realmente de no solamente posturas religiosas, sino las cosmovisiones locales,
y, y fue realmente un momento de compartir una idea de paz entre todos. La verdad que ver un auditorio tan grande, tan lindo y tan lleno de visiones religiosas diferentes, que compartíamos una idea de paz y que nos podíamos enriquecer de ese encuentro fue maravilloso. Esa es una de las primeras que tengo como recuerdo. Pero me parece que la construcción del diálogo, más allá de estos eventos masivos, se hace en el día a día. Se hace cuando me reúno con colegas de otras religiones y tenemos una clase compartida o para la comunidad en la que yo estoy o para la comunidad en la que ellos están, cuando podemos discutir temas, incluso discutirlos, y no estar de acuerdo y entender que en esa falta de acuerdo tenemos visiones diferentes. Entonces, creo que la importancia del diálogo se da en la acción diaria. Por supuesto que en eventos masivos y en situaciones de gran escala podemos difundirlo de una manera más sencilla, pero creo que en todo esto que es del día a día, como mencionaba Carlos, cuando nos encontramos en el colegio para hacer eh, un homenaje a una alumna y estábamos los tres trayendo cada uno su mensaje de recuerdo, de memoria, de honrar la memoria de alguien. Y la verdad que me permito hablar por los tres, salimos los tres muy emocionados porque además tomamos contacto con los compañeros de esa chica y vimos cómo su vida los había tocado a ellos. Entonces, en esos espacios chicos y diarios y cotidianos de interreligiosidad es donde nos enriquecemos, donde aprendemos y donde además hacemos que esto sea como un virus positivo que se nos va pegando, que es entender que hay otro, que ese otro piensa diferente y que en esa diferencia yo me enriquezco. Y que en esa diferencia yo también soy una fuente de enriquecimiento espiritual para el otro. Vuelvo en esa relación del yo-tú que hablaba de Buber, que nos aleja de esa otra relación que es el yo-ello, donde el otro es un objeto. El otro es o un obstáculo en mi camino que lo tengo que eliminar, o es una herramienta que tengo que utilizar. Y después lo descarto. Cuando podemos realmente enfrentarnos y encontrarnos en ese yo-tú, donde la diferencia, la discusión, la oposición con respeto nos ayuda a crecer, estamos ganando todos y estamos también haciendo ese efecto multiplicador en los que estén alrededor y nos vean. ¿Mm? Yo en cuanto a experiencias, yo rescato un montón de encuentros interreligiosos. Por mi tarea me ha tocado participar en muchos. La experiencia de la conexión, ¿no es cierto? De sentir realmente eh, en comunión, ¿no? Con personas de diversas religiones y sentir que conectamos, que tenemos mucho en común, que nos valoramos mutuamente, sentirse apreciado y valorado por otro de otra religión, ¿no? Eh, son experiencias que para mí son muy enriquecedoras. Eh, Como ya les digo, por mi función, yo estoy como delegado para el diálogo interreligioso, me ha tocado participar en muchos encuentros y eventos, así como recién Eddie mencionó uno,
Bueno, el año pasado compartimos los tres, después con Isa también estuvimos en varios, y tenemos una relación muy, muy cercana, muy de sentir que estamos trabajando en lo mismo de algún modo, ¿no? Así que esa experiencia para mí es muy enriquecedora. Y poder transmitir eso a las bases, como decían recién, no solamente los jóvenes, sino a todos, ¿no? Eh, y, y también, a propósito de lo que hace un ratito decían, yo considero que esta actividad me ayudó a mí a crecer en mi identidad como cristiano. Porque muchas veces por contraste uno también se afirma en lo que uno cree, ¿no? Entonces también siento que me ha enriquecido mucho, me ha enriquecido mucho. Y volviendo más atrás en lo que hablábamos de la relación con el otro, con el prójimo, y cómo el otro siempre tiene que ver conmigo, hay algo mío en él, este, quería recordar esa pareja de hermanos tan famosa del texto sagrado que son Caín y Abel, donde Caín dice a Dios, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿No? ¿Se acuerdan después del episodio de violencia? Y sí, somos guardianes, somos compañeros de camino, todos estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros. Y la tentación del desprecio, la tentación de la violencia siempre está también acechando, ¿no? Esa escena de Caín y Abel también te enseña que hay algo que divide, que fractura, que está acechando siempre. Por eso creo que todo este espíritu de diálogo es algo que hay que construir permanentemente y no hay que bajar los brazos. Eso. Permitime agregar una cosita justo con justo el versículo que elegiste, y ya que estábamos mencionando a la rabina Silvia, eh, ella tomó ese versículo cuando hace un tiempo se hizo su talit, su manto ritual con el que rezamos, con el que estamos en los servicios religiosos, y ella eligió donde va su talit, ese mismo versículo, pero levemente modificado. No lo puso como pregunta, sino como una afirmación. Soy el guardián de mi hermano. Sacó el acaso. ¿Mm? Como una afirmación, como una postura ante la vida de sí, soy el guardián de mi hermano. Perdonen la digresión y que te haya interrumpido, Isa, pero creo que me tomé esa frase de Carlos porque me acuerdo que cuando Silvia me comentó que iba a elegir esa frase, me gustó mucho. Gracias, Rabino Heidi. Y encima me hiciste recordar algo sobre Talit. Padre Carlos iba a decir algo. Después yo No, sí. que ustedes saben que nosotros, los cristianos, tenemos el texto del libro del Génesis, por ejemplo, lo tenemos como texto sagrado y lo estudiamos, pero siempre aprendo mucho de las hermenéuticas, de las interpretaciones que hacen los rabinos, las rabinas, porque tienen como una mirada un poquito distinta y yo aprendo un montón. Así que, nada, eso. Sí, y hablando de experiencias, yo también tuve muchas experiencias en Argentina en ámbito interreligioso y quería compartir algunos. Bueno, hacemos en festividades en el Islam como el mes de Ramadán. Es un mes bendecido
y que compartimos con todos, abierto la mesa, mesa de Abraham decimos muchas veces, así abierto a todos, ese trae mucha bendición de diálogo y diálogo avanzado decimos, porque diálogo si acá nos vemos y decimos chao y se queda acá. Pero agregando algunas tareas, como hicimos con Padre Carlos una vez en 4 de febrero, creo que Día de la Fraternidad, elegimos los nombres. Padre Carlos eligió mi nombre, como que hermanizamos, nos elegimos y seguimos en contacto. Y muchas personas, como en esa actividad, siguió en contacto y como que a pesar de que sea distinta religión, siguió en contacto, preguntó cada mes cómo estás o cuando está enfermo fue a cuidar. Bueno, ese mes de Ramadán también vivimos mucho, con mucha bendición, el diálogo interreligioso. Tenemos esa oportunidad en Argentina, siempre digo que aprovechemos, porque no hay en muchos países, entonces esa es una bendición. Por otro lado, segunda festiva, también día festivo de musulmanes es fiesta de sacrificio, también es una tradición de Abraham, donde se sacrifican animales, se comparte con amigos, vecinos y a los necesitados. También mucha puerta de diálogo interreligioso también se abre ese momento. Y por otro lado, una experiencia que sobre Talit que me hiciste recordar, Rabino Heidi, y un día llego al centro de diálogo donde tengo tareas aquí y no tengo llave y no hay nadie adentro y está pasando horario de rezo. Entonces digo, ¿a dónde voy? Porque está pasando horario de rezo, que 5 veces al día era creo que tercer rezo o cuarto rezo del día, que cuarto está pasando muy rápido porque cae el sol y ya se acaba. Bueno, y me fui a una sinagoga, avisé a un amigo, justo tenía un evento, pero me abrió la puerta y me mostró un lugar y dio su talit, aquí puedes rezar, dijo. Entonces, ese es un como fruto de diálogo interreligioso, yo pienso, y muchas veces también con otros amigos de diferentes religiones, así como hermanizado, charlamos, mensajeamos. Por ese evento, por ejemplo, con Rabino Eddie, charlamos mucho para preguntar muchas cosas, que sea un fruto de también ese diálogo, que avance ese diálogo, diálogo avanzado, diría yo, que un amigo en una conferencia dice, siempre hacemos pases como chateando o preguntando cosas, pero dice, ¿cuándo vamos a hacer gol? Dice, y como en términos de fútbol en Argentina, hay que hacer goles acá, somos campeones. Entonces, y sí, hay que seguir dialogando, pero avanzar también en el diálogo. Gracias. Isa, creo que cada uno de los encuentros es un gol. ¿Ah? Cada vez que hacemos esto y que damos un paso, yo creo que cada uno de estos es un gol. Exactamente. Yo me quedo con una frase de Edin, también parafraseando algo que seguramente dijo Silvia, soy el guardián de mi hermano. Creo que eso es un poco la síntesis de todo esto. No soy yo, sino está el otro, que también Emilia nos mandó un poema de Octavio Paz, que la vida no es de nadie, todos somos la vida, pan de sal para los otros todos son que nosotros somos, soy otro cuando soy. O sea, no existo sin el otro y entonces del otro es el que me tengo que ocupar. Creo que todo este tema del diálogo interreligioso es buscar en los demás al hermano y cuidarlo como me cuido a mí mismo, ¿no? Ese sería como el mensaje que yo me estoy llevando. Sergio, no sé si querés cerrar. Sí, estaba tentado de cerrarlo justamente poniendo en práctica esto que hemos expuesto, ¿no? En la reunión y unirnos a través de la oración, ¿no? Que es un denominador común. Y en este caso,
yo traté de disimular el mirar mi celular y no pude disimularlo porque estaba esperando un llamado, ¿no? Y recibí ese mensaje. Y a través de la oración de todos nosotros, me gustaría agradecer el contenido de ese mensaje. Es una paciente mía muy joven, de 20 años, que entró a, a cirugía hoy a las 2 de la tarde. Y me acaba de llegar el mensaje que después de 18 horas casi de operación, salió del quirófano lúcida y con la posibilidad de decir, quiero estar sola y no quiero ver a nadie hasta mañana. Bueno, es tan conmovedor para mí, no solo por el afecto que nos une, sino por este milagro en presencia, ¿no? Que podemos hablar de cosas maravillosas, enormes, distantes, y sin embargo podemos también agradecer estas pequeñitas cosas que pasan al lado nuestro, al alcance de la mano, ¿no? Como por ejemplo este mini milagro de vida. Y no podía evitar pensarlos a ustedes tres panelistas queridos, gracias, cuando participaron de esa reunión in memoriam, y ahora nos despedimos de una reunión invita, ¿no es cierto? Agradeciendo el renacimiento de alguien que después de 18 horas de cirugía salió así como salió. Así que bueno, los invito a que cada uno por su lado, 2 palabras, mirando para adentro, agradecer este milagro de la vida y este tiempo que pudimos compartir. Podríamos cerrar así, invitándonos a una próxima reunión. Gracias por estar a todos. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. Una alegría también reencontrarte después de tantos años. Y bueno, y gracias también, Isa, Eddie. Y para mí es profundamente enriquecedor participar de estos espacios, así que muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes por estar, que nos han llenado la vida, el alma con vuestros comentarios. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos por participar. Están todos cordialmente invitados a conocernos. Nuestra comunidad, que es una comunidad que nació durante la pandemia, es una comunidad online, así que nos encantaría recibirlos, verlos, que compartan con nosotros algún Shabbat. Así que Sergio, te voy a pasar todos los datos para que puedan acercarse, conocernos y compartir con nosotros. Cómo no, me encantaría. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós a todos, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buenas noches y muchas gracias por la charla. Muy amables. Muchas gracias, buenas noches.